Bueno, mis hermanos, estamos desarrollando una serie y el día de hoy llega a la culminación la serie que titulamos En Construcción, el arte de esculpir el carácter del hombre. Si usted quizá no recuerda cada uno de los planteamientos que hemos hecho en relación a este tema, yo se lo recuerdo y usted lo puede anotar. La pregunta es, ¿por qué estamos en construcción? ¿Por qué necesitamos esta construcción en nuestro carácter? Bueno, en primer lugar, porque el Señor quiere mostrar su mensaje por medio de nuestra vida. Hay un mensaje que el Señor quiere transmitir y lo quiere transmitir por medio de nuestras vidas, a través de nuestro carácter. En segundo lugar, porque te escogió para hacer de ti una obra maestra, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará todos los días hasta el fin de los tiempos. En tercer lugar, porque tu carácter necesita ser transformado. Recordemos que traemos una naturaleza de pecado, una naturaleza caída, por lo tanto nuestro carácter está muy asimilado al mundo, al sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Nuestro carácter se ha acostumbrado a todo lo que el mundo está proporcionando. Por lo tanto, televisión, telenovelas, series, películas, aún las comiquitas están moldeando nuestro carácter para hacerlo no como Cristo, sino para hacerlo más como la gente del mundo. Nosotros en el Señor somos distintos. Y en cuarto lugar, mis hermanos, que es el tema que corresponde el día de hoy, ¿por qué necesitamos, por qué estamos en construcción? Hermanos, porque las manos del Señor lo hacen mejor. ¿No lo cree usted? Las manos del Señor lo pueden hacer mejor. Para entender esto, es necesario comprender que los que estamos en Cristo, los que andamos en este camino, en la fe de Cristo Jesús, hemos caído en las mejores manos. Tenga siempre presente, estar en los caminos del Señor, haber abrazado esta salvación en Cristo, es estar en las mejores manos. Ahora, ¿por qué en las mejores manos? Mire, comúnmente el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. Pero el hombre sí se equivoca. Un ejemplo de ello, en mayo, creo que fue en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo de este mismo año, en la ciudad de Barinas, una mujer de 83 años entró al quirófano porque tenía un problema en el pie izquierdo. Ella entra al quirófano, los doctores entran a la cirugía, después del tiempo determinado salen, todo fue un completo éxito. Cuando los familiares se encuentran a la anciana, resulta que el diagnóstico, el problema lo tenía en la pierna izquierda y los doctores le amputaron la pierna derecha. Esto fue en mayo. Le amputaron la pierna derecha. Pequeño error de cálculo, ¿verdad? Pequeño error de cálculo. El hombre comúnmente se equivoca y pudiéramos pensar, y esto quizá actuando un poquito a favor de los médicos de la medicina en Venezuela, este caso no ha sucedido solamente en Venezuela. Miren, en el 2021 en Austria sucedió lo mismo. Un doctor o una doctora cirujana cortó la pierna derecha, siendo la izquierda la que necesitaba amputar. Y esto se supo 2 días después de la operación. En 1995, en Estados Unidos,
Todos quisiésemos en algún momento, no, bueno, si me van a operar que sea en Estados Unidos, porque allá es lo mejor. En Estados Unidos, en 1995, un doctor se dio cuenta que estaba amputando la pierna equivocada, ya cuando estaba llegando al hueso. No tenía nada que hacer. Prosiguió con lo que estaba haciendo. ¿Qué nos dice? Hermanos, el hombre comúnmente se equivoca, pero Dios no se equivoca. O sea que hemos caído en las mejores manos. Es gratificante saber que estar en las manos del Señor es estar en las mejores manos. Y hay un personaje en las Escrituras llamado David. ¿Recuerdan ustedes a David? Aquel que peleó contra un gigante y lo derrotó. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, del versículo 12 al versículo 14, o todo el capítulo 24, antes de llegar a estos versículos, nos muestran un momento muy difícil, tanto para David como para el pueblo de Israel. David ordenó que se censara al pueblo. Esto representaba que David se sentía orgulloso de su gobierno, de su ejército. ¿Quién lo podía atacar si tenía tanta gente? Vamos a contarnos a ver cuánto tenemos. Y en medio de esto se le advirtió: lo que están haciendo no está bien. Pero David sencillamente prosiguió. Se hace el censo. En ese momento David reflexiona y Dios envía a un profeta. Y ahí es donde caemos al capítulo 24 de Samuel, del segundo libro de Samuel. El profeta Gad es enviado de parte de Dios y el versículo 12 dice: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. ¿Cuál fue la respuesta de David? Versículo 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en manos de hombre. Qué importante que reflexionemos en estas palabras de David. Mucho mejor es caer en las manos del Señor que en las manos del hombre. Porque el hombre actúa sin misericordia, pero en el Señor sus misericordias son muchas, muchas. Qué bueno y qué gratificante saber que nosotros, como hijos de Dios, estamos en las mejores manos. Si usted ha abrazado la fe de salvación en Cristo Jesús, en la gracia redentora que ha ofrecido nuestro Señor Jesucristo, usted entonces está en sus manos y nada ni nadie le arrebatará de él. Ha caído en las mejores manos. Caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. En sus manos el Señor cumplirá su propósito para con cada uno de nosotros. Y creo que el Salmo 138 nos habla también un poco. 138, versículo 8 nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y usted lo puede decir, no se lo diga al que está al lado, dígaselo a usted mismo.
Jehová cumplirá su propósito en mí, porque usted está en las mejores manos. Pero el versículo no queda allí. Dentro de sus propósitos, lo que sigue diciendo, entra la misericordia del Señor. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué bueno y qué gratificante saber, mis hermanos, que mientras estamos en construcción, estamos en las mejores manos del mejor arquitecto, del mejor ingeniero. Y Él conoce y Él sabe todas las cosas, esas áreas de nuestra vida que Él tratará. Precisamente este es el segundo punto. Primero, hemos caído en las mejores manos. Y en segundo lugar, Él sabe qué área de nuestras vidas tratar. Él lo conoce. Usted se puede imaginar de momento, recuerda seguramente cuando expuse acá esa estatua de David. Recuerda que la hizo Miguel Ángel. La estatua de David, él duró cierto tiempo moldeando esta gran piedra para sacar lo que logró sacar de allí. Pero usted se imagina que de repente hubiese llegado usted y le hubiese dicho, ¿sabes qué, David? Miguel, yo creo que aquí le falta algo. Quizás pudiéramos agregarle un poquito más de músculos, porque está como muy flacucho. Vamos a agregarle y usted empieza toma usted el cincel, toma usted el martillo y usted empieza a dar ta. ¿Cómo hubiese quedado esa obra? ¿Cómo hubiese quedado? Y usted se imagina que usted hubiese llegado y después hubiese llegado otro y diga, no, a mí me parece que más bien está muy gordo. Vamos a quitarle un poquito más porque la persona así, no sé, como que otro diga, no, pero a mí me parece que todavía tiene el cabello muy largo. Y el otro diga, no, es que el cabello hay que dejárselo más bien largo, así para que se vea como un rockero. O, miren, si nos vamos de persona a persona, resulta que sale mejor dejar la piedra como estaba. Lo mejor es dejar la piedra como estaba. Mejor no le metamos mano. Dejemos esa roca así. ¿Saben? Nosotros muchas veces juzgamos según nuestros propios prejuicios, según lo que nosotros pensamos o imaginamos. ¿Por qué no mejor descansar en el artista que sabe qué puede sacar de estas rocas inútiles y hacer de nosotros instrumentos útiles para su gloria? ¿Por qué no mejor descansar en Él, verdad? Él sabe qué áreas de nuestra vida tratar. Esto me lleva a una pregunta. ¿Con qué hoy estás luchando? ¿Con qué estás luchando hoy? Quizás sea con el egoísmo, quizás sea con la envidia. ¿Qué tal el orgullo? Tal vez sea la soberbia. Pudiera ser el chisme, la murmuración, la falta de perdón o algún pecado sexual, fornicación, pornografía, masturbación. Tal vez sea algún vicio, drogas, alcohol, cigarrillo, glotonería. O sea, alguno de esos pecados que hay pasan desapercibidos, como la falta de paciencia, el no controlar la ira y el enojo, la gritería. ¿Con qué puedes estar luchando el día de hoy? Bueno, la pregunta nos refleja que Dios puede trabajar en cada una de estas áreas de tu vida. Porque todos los que son de Cristo saben que estas cosas que acabo de nombrar no son de agrado al Señor, pues pertenecen a la vieja naturaleza. Y podemos irnos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Aquí dice que todas estas cosas que no nos convienen y no agradan al Señor necesitan ser desechadas. Como cuando usted se coloca una ropa en la mañana y va y trabaja mecánica, después trabaja limpiando el patio, después se mete en la cañería y usted llega a la tarde y tiene esa ropa, ¿cómo? Llena de mugre, maloliente. Y usted lo que más anhela es quitarse eso. Quitárselo, ya no lo aguanta, usted mismo no lo aguanta. Bueno, de la misma manera, estas cosas no pueden ser aguantadas por un hijo de Dios. Tiene que heder, tiene que sentirse incómodo. Y por eso dice, deséchenlo, sáquenlo de su vida. También Colosenses, la lista es un poquito más amplia. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al versículo 10 dice. Colosenses 3, del 5 al 10. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y, versículo 10, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si se dan cuenta que hay cosas en las cuales la palabra de Dios nos hace hincapié. Primero, que deben ser desechadas. Segundo, que deben ser o debemos hacer morir en cada uno de nosotros. Porque son cosas de la vieja naturaleza. Pero los que son de Cristo, ¿qué sucede? Han crucificado sus deseos y pasiones. Además, el que ha creído en el Señor Jesucristo es una nueva creación, y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El Señor Jesucristo sabe qué áreas de nuestras vidas va a tratar. Quizás tú estés luchando con alguna de ellas, y es necesario que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccione. Él sabe qué áreas de nuestra vida va a tratar. También Romanos capítulo 13, versículo 14. Y si alguien me puede ayudar a leerla en palabra de Dios para todos, lo puede hacer. Romanos 13, 14. Palabra de Dios para todos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Mis hermanos, el Señor sabe qué áreas de nuestra vida tratar. Por lo tanto, es necesario, fíjense en esta palabra, es necesario que nos revistamos de Cristo Jesús. Y que no nos conformemos con pensar como lo estábamos haciendo antes. Que no nos conformemos con que nuestros pensamientos y nuestras acciones sean como las que teníamos antes cuando estábamos en oscuridad. Porque dice la carta de Pedro que Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro carácter será visible en relación a lo que se piensa, a lo que se dice y en la forma en que se actúa. Repito, nuestro carácter, es estar revestidos del Señor Jesucristo, será visible en relación a lo que se piensa. ¿Qué estás pensando?
a lo que se dice, qué estás diciendo, qué sale de tus labios, cómo son tus emociones, y a lo que y en la forma en que se actúa, qué voluntad tienes, qué estás haciendo. Si pensamos en esto, tenemos tres problemas. ¿Saben cuáles son estos tres problemas? Primero, nuestros pensamientos. Segundo, nuestras emociones. Y tercero, nuestra voluntad. Revestirnos del carácter de Cristo y permitir que Cristo sea formado en cada uno de nosotros involucra que nuestros pensamientos tienen que cambiar. No pensar como pensábamos antes, pensar de una manera distinta. Significa que nuestras emociones tienen que ser controladas. No explotar como lo hacíamos antes, sino que ahora en el Señor podemos tener paciencia, templanza, mansedumbre. Y significa que nuestra voluntad tiene que ser cambiada. Lo que hacíamos antes, en lo que nos esforzábamos antes, no puede ser que hoy siga igual. Lo mejor de todo es que para resolver este gran problema, el Señor sabe en qué áreas de nuestra vida va a tratar. Si Él ve, según la metáfora de una estatua, si Él ve que hay algún chichoncito por allí en cada uno de nosotros, tomará metafóricamente un cincel, un martillo y comenzará a dar sus golpecitos. Qué bueno, porque hemos caído en las mejores manos. Hemos caído en las mejores manos y Él sí sabe qué área de nuestras vidas va a tratar. Miren, el pueblo de Israel entendió esta gran verdad. Seguramente usted se conoce el famoso texto de Jeremías capítulo 29 versículo 11, ¿verdad? ¿Cómo dice? Muy bien. Ajá, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. O el fin que ustedes necesitan, creo que dice así en otra versión. Ahora, si esto es una verdad y nosotros lo recitamos comúnmente, nosotros pudiéramos pensar de repente que el pueblo de Israel está gozoso, está alegre, está contento, y en medio de tanto gozo, de tanta alegría, el Señor le está diciendo: gócense porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Alégrense porque yo sé que ustedes, yo les voy a dar el futuro y la esperanza que ustedes necesitan. Sigan gozándose. Pensamos que es así, ¿verdad? Es lo que nos puede llegar a la mente. Y en medio de cualquier logro, nosotros hasta pudiésemos utilizar este versículo y decirle a la persona: qué bueno, porque el Señor conoce los planes que tiene para ti. Pero saben que en el contexto del cual Jeremías dice esta palabra, el pueblo de Israel no estaba ni gozoso, ni contento, ni alegre, ni nada de esto. Estaba en cautiverio. Había sido llevado a Babilonia, y estando en Babilonia, el pueblo de Israel estaba esperando que pudieran regresar a su pueblo. Parece que ellos ni siquiera habían desempacado sus maletas. Habían profetas en ese momento que les estaban diciendo a Israel: tranquilos, no va a pasar nada, pronto regresarán. Y Dios, en este mismo Jeremías capítulo 29, le recuerda a Israel: esos profetas les están diciendo mentiras a ustedes. Pasarán 70 años para que ustedes puedan regresar. Entonces, les dice allí mismo: fabriquen casas, planten huertos, cásense, tengan hijos, porque ustedes no van a regresar a Israel. 70 años pasarán. ¿Usted se imagina eso? En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, todo por lo que habían luchado, por lo que habían trabajado, todo lo que habían dejado allá en Israel, y no podían volver. 70 años tendrían que pasar. Y en medio de esta gran noticia, ¿verdad?, el Señor le dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal,
para darles un futuro y una esperanza. Es interesante, mis hermanos, cuando nosotros lo entendemos en base a que el Señor sabe qué áreas de nuestra vida tratar. Porque el Señor sabía qué áreas en Israel trataría en medio de todo. Y ahí sí, quiero leer el versículo, o si alguien me ayuda a leer el versículo 12, 13 y 14. Y si es Nueva Traducción Viviente, mejor. Versículos 12, 13 y 14 en Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice, hermana Glenda? Jeremías, en esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrar. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Entonces, cuando leemos y nos damos cuenta, el Señor, por medio del cautiverio, quiere tratar con su pueblo. Está tratando con su pueblo para que el pueblo lo busque de corazón. Mi hermano, ¿con qué estás luchando hoy? Lo mejor que podemos hacer es nosotros, en medio de la lucha, nunca bajar los brazos. Permitir que el Señor en su misericordia obre en cada una de estas áreas y luchar hasta el cansancio. O incansablemente sería mejor. Incansablemente, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Pero recuerda que el Señor conoce en qué áreas trabajar en tu vida. Y si hay un área en tu vida que tú no estás dispuesto a entregar, el Señor sí lo conoce. Él sí lo conoce. Pero tranquilo, hemos caído en las mejores manos. Si hemos caído en las mejores manos, hermanos, Él también sabe cómo hacerlo. Y quiero decir algunas reflexiones que pude sacar tomando en cuenta todas estas verdades. En primer lugar, pecamos cuando nos atribuimos el lugar que no nos pertenece y actuamos como jueces y verdugos. 2. Pecamos cuando queremos que los demás sean como nosotros, pero no los llevamos a que sean como Cristo, ya que nosotros somos seres imperfectos. 3. Pecamos cuando actuamos como instrumentos de Dios y que para enseñar. Y quiero ilustrar esta pequeña reflexión de esta manera. Es como la persona que está cayendo un palo de agua y no puede salir de su casa, va para la iglesia, pero no puede salir de su casa por el palo de agua que está cayendo. Y la persona piensa muy sutilmente, ay, pero mi vecino tiene vehículo, posiblemente él me pueda dar la cola, él pueda pasar por mí. Y la persona con mucha confianza le dice, vecino, yo necesito que usted me ayude, está cayendo mucha agua y en verdad que mojarme no es la idea, ¿será que usted me puede dar la cola? Pero el vecino, hermano, también, porque van para la iglesia los dos, viene y en sus pensamientos dice, por medio de esto, Dios le está mostrando cuán necesario es padecer por la causa de Cristo. Entonces, que padezca. Dios le está mostrando cuánto le es necesario padecer. Vamos a ver si va a ir lloviendo. Parece loco, ¿verdad? Pero sí se dan los casos. O es como una historia que me contaron hace tiempo, hace muchos años.
donde el pastor tenía su casa pastoral y él cuando salía, regresaba, encontraba la casa prácticamente inundada, llena de agua. Y Dios mío, ¿qué está pasando? Limpiaba, sacaba el agua, secaba. Se esperaba ver por dónde había el bote de agua, nunca lo encontraba. Así sucedió varias veces. En una oportunidad salió y algo sucedió, le tocó regresar. Cuando regresa, se da cuenta que está el diácono de la iglesia con una manguera por la ventana echando agua. Y el pastor, ya entendí cuál es el problema. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué usted está haciendo eso? Y el anciano, el diácono le responde, es que el siervo del Señor debe ser sufrido. El siervo del Señor debe saber cuánto se necesita sufrir por la causa de la obra de Dios. Parece cosa de locos, pero es muy común. ¿Por qué? Porque nosotros solemos actuar como jueces, verdugos y sentirnos como instrumento para enseñar a otros. ¿Saben? Esto no escapa de la locura. Esto es un error. Por lo tanto, qué bueno que hemos caído en las manos del Señor y no en las del hombre. ¿Se imaginan que nosotros, el Señor nos haya puesto como instrumento para esto? ¿Qué errores hubiésemos cometido? Gloria a Dios, que estamos en las manos del Dios misericordioso. Qué bueno que en las manos del Señor encontramos misericordia. Qué bueno que Él conoce estas áreas, tus luchas, Él las conoce, Él las sabe y Él también sabe cómo tratarlas. Él también sabe cómo ayudarte para que tu carácter ya no sea el carácter de ese viejo hombre, sino el carácter de Cristo forjado en ti, para gloria de su nombre. Recordemos que la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6, determina que Dios conoce si es necesario pasar por diversas pruebas. Dios lo determina, ahí lo dice. Pero si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. El que determina si es necesario o no es el Señor. El que determina cuáles son estas pruebas es el Señor, no nosotros. Nosotros juzgamos según las apariencias. Dios juzga según el justo juicio. Entonces, mis hermanos, me gustaría que nosotros nos podamos quedar con esta verdad. Estamos en las manos del que lo sabe hacer mejor, en las manos del Señor. Estar en sus manos es caer en las mejores manos, porque Él sabe qué área de nuestra vida tratar y Él sabe también cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué puede generar o qué puede producir esto en mi vida? ¿Saben qué produce? Esperanza. Tener estas verdades produce en nosotros esperanza. Porque así como lo dijo a Israel, en medio de las dificultades, nos lo repite a cada uno de nosotros. Podemos estar pasando momentos difíciles, viene la palabra del Señor. Tranquilo, yo sé los planes que tengo para ti. Y son planes de bien y no de mal. Podemos estar atribulados, pero el Señor nos repite las mismas palabras. Tranquilo, no temas. Yo estoy contigo y yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien y no de mal. ¿Qué podemos hacer entonces? Descansar en Él. Descansar en Él y saber que estar en sus manos es lo mejor que nos puede o nos pudo haber sucedido. En pocas palabras, o estamos en las manos de Él o estamos en las manos de Satanás. ¿Cuál eliges? Hebreos capítulo 10. Versículo 32 dice: pero traed a la memoria los días pasados
en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mis hermanos, yo prefiero descansar en que Dios está en control de mi vida y que Él sabe qué áreas trabajará en mí y que Él sabe cómo también lo va a hacer. Yo no sé tú en qué manos quieres descansar. Si quieres descansar en tus propias manos, según tu propia opinión, déjame decirte que lo que leímos suena muy bonito, pero el versículo 31 también dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. O te colocas en las manos del Señor para que Él moldee tu vida y descansas en que la voluntad de Él se cumpla en ti, o el Señor te tomará la fuerza en sus manos. O por causa de tu pecado y de tu corazón no arrepentido, atesorarás ira para el día de la ira, según Romanos capítulo 1, y en ese momento horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo espero y confío en el Señor, mis hermanos, que toda esta serie les haya edificado, les haya ayudado, les haya bendecido como lo ha hecho en mi vida. Porque hoy puedo tener yo una perspectiva distinta de lo que el Señor está haciendo en mí. Y que aunque sea doloroso, aunque vengan situaciones duras, aunque lo sienta como pruebas que me afligen, yo prefiero descansar en que el Señor sabe lo que está haciendo. Y en este descanso yo tengo la esperanza de que si aún la muerte me llega a alcanzar, el Señor me guiará aún más allá de la muerte. Amén. Entonces, mis hermanos, descansemos en las manos del Señor. No descansemos en nuestras propias manos. Nosotros, si metemos la mano, hermanos, lo echamos a perder. No descansemos en las manos del hombre y mucho menos en la mano del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué les parece si se colocan de pie, mis hermanos? Y oramos dándole gracias al Señor por todo lo que Él nos ha enseñado a través de esta serie. Y si usted quiere seguir todos estos puntos, creo que estas enseñanzas las tenemos por Facebook o por YouTube, también se han estado subiendo, mis hermanos. O WhatsApp. O también la tenemos, yo he estado compartiendo los mensajes por audio por WhatsApp. Por alguno de estos medios usted puede tomar cada una de las enseñanzas que hemos tratado en relación a esta serie. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, dándote gracias una vez más por tu bondad, por tu amor y por tu gran misericordia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz. Señor, nos muestra a través de ella las cosas que deben morir en nosotros. Nos muestras a través de ella también aquellas cosas que en realidad a ti no te agradan, que debemos desechar. También nos dice allá en Hebreos, Señor, que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia.
y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti. Permite, Señor, que cada día nosotros luchemos aún más de lo que hemos luchado hasta el día de hoy, por vencer, Señor, a esa naturaleza de pecado. Ayúdanos cada día, Señor, a someternos más y más a ti, y ayúdanos a comprender que aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tribulaciones, es tu mano, Señor, formándonos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, y que esto nos dé paciencia, nos dé esperanza de saber, Señor bendito, que tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque a través de toda esta serie pudimos entender que tú nos amas, Señor. Tú muestras tu amor formándonos. Tú muestras tu amor, Señor, por cada uno de nosotros en la forma en que nos sigues edificando cada día. Nos abandonamos a ti, Señor. Tú que conoces aquellas cosas que deben ser quitadas, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a vencer y quítalas para que podamos, Señor, ser un instrumento útil para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, agradeciéndote todas las cosas. Amén y amén.